Estamos ya todos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al acto de graduación de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Voy a empezar simplemente dando unos consejos que ya creo que todos conocéis, de que habíamos previsto que todos los estudiantes tengan la cámara conectada para hacerlos más presentes y más participativos en el acto, y sin embargo todos los demás, por favor, para que funcione mejor el Meet, apaguen los micrófonos y la imagen. Solamente la conectaremos cada vez que tenga que intervenir alguno de ellos. Entonces, como tenéis a vuestros familiares y todo, supongo que ya les habéis dado las instrucciones. Es mejor que ellos tengan la cámara apagada para que no se sobrecargue mucho la retransmisión y funcione todo más ágil y mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ya en un minuto yo creo que ya estamos todos y entonces, bueno, empezaremos las presentaciones de todo lo que es este acto. Muchas gracias. Entonces, quería dar la bienvenida a todos, a los estudiantes, a los familiares y al profesorado académico a este acto que va a recoger la ceremonia de graduación de la promoción EdSAP 2020, un número precioso y que se convertirá sin duda en la referencia obligada de la historia de nuestra civilización, ya que muchos expertos coinciden en vaticinar que esta fecha va a representar un cambio de paradigma. El hecho de que esta efeméride coincida con vuestra graduación y, por lo tanto, con vuestra salida al ejercicio profesional, más que ser algo circunstancial, os animo a que os lo toméis como un reto. La historia nos demuestra que son precisamente estas épocas marcadas por las crisis y por las incertidumbres donde los artistas, los profesionales y los intelectuales deben trabajar más y mejor para aportar el conocimiento capaz de revertir la situación. El COVID ha puesto de manifiesto que la investigación y el avance científico son muy importantes para vencer en esta batalla, pero también ha revelado que de forma muy contundente que aspectos que afectan al trabajo del arquitecto y que atañen sobre todo a la calidad espacial y constructiva de los espacios donde habitamos, estudiamos y nos relacionamos, son en definitiva algo que afectará a la manera en que vivimos y por lo tanto es un reto para todos nosotros y sobre todo para vosotros que salís ahora a la calle con esta circunstancia, abordarlos con mucha pasión y contundencia. Por eso os animo a enfrentaros a esta nueva realidad desde un punto de vista optimista, que os permita enunciar interpretaciones operativas que sean útiles para construir ese mundo mejor que todos anhelamos. Deciros que estamos muy orgullosos de todos vosotros, ya que en este último cuatrimestre de docencia online habéis dado muestras de madurez, persistencia y tenacidad para alcanzar los retos académicos que os han permitido estar hoy aquí en este acto de graduación. Y por ello os quiero transmitir mis más sinceras felicitaciones. Muchas felicidades y enhorabuena por haber llegado hasta aquí en estos momentos tan difíciles. Pido aquí un cambio de diapositiva porque en estas fotos de archivo que acompañan ahora mis palabras pretende reflejar la modalidad en la que hemos ido abordando esta ceremonia, concebida desde un momento de manera presencial, como era lógico, nadie sospechaba lo que iba a pasar. Más tarde se reformuló de forma semipresencial y en esta última semana la hemos tenido que replantear totalmente en formato digital. En todas estas modalidades hemos contado con la colaboración y complicidad de la Comisión de Graduación que ha representado la voluntad del estudiantado y que está integrado por los estudiantes Verónica Cardona, Marc Casado, Juan Diego Torres, Omaima Elaquel y Rita Albers. Una situación que lamentamos, pero que hemos pretendido sacar partido de la mejor manera posible. Doy paso ahora a que estos espacios que no hemos podido ocupar hoy nos acompañen en estos momentos y nos ayuden a rememorar multitud de situaciones allí vividas. A la finalización de este vídeo, que nos retornará a pisar esa escuela que todos tanto queremos, el director de la escuela, Félix Olaguren Beascoa, os dirigirá unas palabras grabadas precisamente en el espacio donde hoy nos tenía que acoger a todos, la sala de actos del edificio Coder. Pasamos pues a visualizar este vídeo.
Benvinguts i benvingudes. En primer lloc, us vull felicitar a l'acabar els vostres estudis. Heu passat molt de temps en aquesta casa i l'heu dedicat molt d'esforç, amb una intensitat elevada. Els estudis d'arquitectura són, potser, uns dels pocs estudis on la transversalitat és una de las seves principals características. Han habido buenos y malos momentos. Quedaros con los primeros, con aquello que recordáis con cariño, incluso con las anécdotas, a las que todos siempre nos referimos con simpatía. El paso por la CHAP ha sido un periodo muy importante en nuestras vidas y en las nuestras. Por ello ha sido y es y será vuestra casa. Con algunos nos seguiremos viendo y encontrando de vez en cuando, en másteres, en doctorados, como becarios y como docentes de futuro. Creo que tenéis las herramientas intelectuales necesarias para cambiar el mundo y por ello nos sentiremos y nos sentimos muy orgullosos de todos y todas vosotras. Felicidades. Felicidades. Una vez acabadas estas palabras del director, vamos a empezar a dar paso a las diferentes intervenciones del profesorado y los estudiantes que han sido elegidos por todos los intervinientes al acto. En primer lugar, vamos a empezar por los profesores y tenemos el vídeo de Pedro Azahara Nicolás, profesor titular del Departamento de Teoría y Historia de la Arquitectura, pero veo que también está en la sala. No sé si en algún momento, Pedro, luego al acabar el vídeo quieres intervenir, ya sabes, puedes hacerlo activando tu micrófono. Damos paso pues al vídeo que nos enviaste. Buenas tardes. Primeramente, felicitar a todos los que han terminado la carrera en estos momentos. Una experiencia que los de mi promoción vivimos entre más o menos 1981 y 1985. Y, curiosamente, la gente de mi promoción escogieron dos vías. Unos no han vuelto nunca más en la escuela y por tanto se han confrontado a lo que se dice la realidad. Otros, por el contrario, hemos vivido en el mundo de los sueños, es decir, en el mundo de la escuela. ¿Qué vía escoger? ¿Qué es arquitectura? Arquitectura es todo lugar que sugiere bienestar. Casa en árabe, casa en una lengua semita se dice beit o bait, una palabra que tiene dos otros significados. Por un lado nombra la letra B, pero por otro lado nombra una parte fundamental de la poesía árabe, lo que se llama un dístico, que son dos versos que componen la estructura de una poesía. Una poesía, evidentemente, con su superposición de versos, puede recordar perfectamente un edificio. ¿Y qué lección podríamos obtener o sacar de esta realidad? Si la arquitectura es todo aquello que nos sugiere una noción, una imagen de bienestar, la arquitectura no se encuentra solo en la calle o en las construcciones, sino que también se encuentra en un poema, en una clase, en una pintura, es decir, en todo este conjunto de imágenes que sugieren un lugar donde, si nos proyectáramos en él, podríamos vivir a gusto. Por tanto, independientemente de la vía que escojáis, la práctica o la teórica, seguramente podréis confrontaros con arquitectura y tener esta plena experiencia que nos ofrece aquellos lugares donde, si estuviéramos o estamos en ellos, podemos encontrarnos a gusto. Mucha suerte, independientemente de qué camino escojáis. Muchas gracias, Pedro. No sé si quieres añadir algo más o... ¿No? Podría añadir vale, algo más, sí. pero no sé si se me oye porque estoy asistiendo. No, sí que se te oye. Estoy asistiendo a través de un móvil, es decir, es un poco patético la situación. Pero en todo caso, solamente añadiría algún comentario a lo explicado en el vídeo. Y a veces me preguntaba si la arquitectura no sería como la categoría de belleza en estética. Es decir, la belleza puede ser objetiva, puede estar en las cosas o en las obras, pero la belleza también está en nosotros y, por tanto, bello es aquello que calificamos de bello, aquello que nos agrada
y al que, por tanto, a la cosa esta, atribuimos dicha categoría de belleza. Y pensaba si la arquitectura con respecto a la construcción no sería algo parecido, es decir, sería una categoría o una cualidad que atribuimos, la calidad o la categoría de arquitectura, a todo aquello que nos hace sentirnos bien. Y, por tanto, cualquier construcción, cualquier obra, cualquier poema, imagen o composición que nos suscite una sensación de bienestar, quiero decir, que nos dé la sensación que si viviéramos envueltos o dentro de este lugar, de este espacio o de esta composición, nos sentiríamos bien, esta obra recibiría el nombre de arquitectura. Y por tanto, cuando terminamos la carrera, a lo mejor se nos abren varias vías, porque si por un lado proyectamos y construimos, también cabe mirar y reflexionar intentando buscar en lo que nos envuelve, obras de arte, espacios y construcciones, aquellas cosas que nos suscitan precisamente esta sensación de bienestar, la sensación de que si estuviéramos dentro o al lado, nos sentiríamos protegidos y acogidos. Y por tanto, si la arquitectura está en nuestra mirada, en la mirada que echamos o lanzamos o proyectamos hacia las cosas, evidentemente el panorama que se abre ante un arquitecto recién licenciado o a punto de jubilarse, el panorama es infinito. Y en realidad lo que nos invita es a mirar las cosas, intentando descubrir aquellas cosas que podrían, es decir, con las cuales podríamos mantener una relación placentera. Era simplemente comentar esto. Vale, muchas gracias. Y desde luego felicidades a los nuevos arquitectos. Vale, ha sido estupenda la intervención tuya y creo que con esto que tú dices de las dos maneras de enfrentar la arquitectura, el siguiente profesor elegido por los alumnos, que es Albert Albareda, puede dar el contrapunto a tu manera, a lo que nos has explicado de manera fenomenal. Por lo tanto, creo que él también lo quería hacer de manera presencial, su intervención. Albert, cuando quieras puedes conectarte. Buenas tardes, gracias Elena. Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias. Es muy difícil continuar después de... Te lo han puesto difícil. Muy difícil. Siempre he pensado que este tipo de discurso ya era difícil, pero después de ver la intervención de Pedro, aún más. Bien, yo lo que queria dir, primer de tot, agrair-vos que m'hàgiu proposat fer aquestes paraules, perquè per mi és un privilegi poder dir 4 paraules en aquest dia que és tan important per a vosaltres i per tots plegats. Volia enfocar una mica aquest petit discurs, que serà més breu que el del Pedro, una mica, primer de tot, felicitant-vos, perquè evidentment és una felicitació conjunta, perquè passeu d'una fase d'estudiant a una fase professional, una fase en la que sortireu a la jungla i, per tant, per sortir a la jungla un ha d'anar ben equipat per enfrontar la nova societat que ens ve, la nova manera de veure les coses, els nous reptes que ens atanyen en aquest futur, que ja no és futur, que és present. En aquest canvi de fase, en el que ja no sou estudiants, i de fet, i aquí volia posar el foco, estudiants, de fet, estudiar a l'ETSAP s'estudia poc, fins i tot estructures 4, no estudiem massa, sinó que el que fem és treballar, experimentar, disfrutar, gaudir els projectes i en base en aquesta experimentació s'adquireixen unes aptituds. I aquí és on volia anar a parar. És a dir, els estudis d'arquitectura, ja ho esteu veient, suposo, el que passa que quan un està dins costa més de percebre això, no és una transmissió de coneixement, que també, és una transmissió d'aptituds. És a dir, i la prova científica de que passa això és que jo almenys, jo suposo que vosaltres tampoc, jo no conec ningú que hagi començat a l'ETSAP, parlo de l'ETSAP, però podríem parlar del Vallès perfectament, no conec a ningú que hagi començat i hagi acabat a 5è i sigui la mateixa persona. És a dir, com canviem absolutament
és fantàstic que passi així. És a dir, la visió que tenim després de sortir d'aquesta escola no és la mateixa. I això no és degut a que sabem més coses. Sabem algunes coses més, però el tret fonamental no és que sapiguem més, sinó que tenim unes aptituds d'estratègia, de veure el món, de concebre, de ser proactius, de ser propositius, una capacitat de treballar que no existeix a cap altre lloc. Tot això, tota aquesta motxilla, és la que us endueu en la nova jungla que comenceu ara, que és una jungla fantàstica. Està plena de serps, està plena d'escorpins, però són serps i escorpins molt interessants. Bé, jo el que us volia dir, per tant, és primer, felicitats, perquè estem tots molt contents. De fet, us veig que tots molt mudats i guapos. Us conec a tots, els que sortiu per aquí. I el segon missatge és aquest. El segon missatge és que us empodereu del fet de ser arquitectes. És a dir, que us ho cregueu de veritat, que ho interioritzeu, perquè l'arquitecte és una peça a la societat fonamental, que és veritat que a vegades ha estat devaluada, per segons quins contextos, per segons qui, està una mica devaluada, però és fonamental. I, a més, i això és el meu punt de vista, crec que serà fonamental en aquests propers temps en els quals pràcticament s'ha de repensar tot. És a dir, s'ha de redissenyar, s'ha de repensar tota la societat, tota la forma de comunicar-nos, la forma de transportar-nos, tot canviarà en els propers anys. Per tant, la figura d'arquitecte és fonamental, però primer de tot ens ho hem de creure que és així. Ens ho hem de creure, ho hem d'entendre així. I jo crec que això que ja ho veieu, que a més, perquè això quan acaba arquitectura, de sobte, fins ara heu estat maleint i aneu plens de cicatrius. A partir de demà us en comenceu a donar de tot el que heu adquirit aquí, amb tots els pros i contres, perquè n'hi ha molts, evidentment, hi ha molts pros i molts contres, però a partir de demà comenceu a visualitzar la motxilla que porteu. I és una motxilla molt interessant. Jo només us volia dir això, que us ho cregueu, ho interioritzeu i que fem valdre la professió d'arquitecte, que no és una professió, és bastant més que una professió. Bé, res més. Us deixo ja amb tots els... Evidentment, una mica més terrenal. Pedro, és molt difícil la posició en què m'han col·locat. Felicitar-vos un altre cop i res, i a gaudir de l'acte, que ha estat molt bé. Gràcies, Elena, por la organización. Vale, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación y también a Pedro. Y ahora seguimos con el turno de intervenciones que les toca a los estudiantes, que también han sido elegidos por todos los participantes, que nos expliquen precisamente esta mochila que tú nos has explicado, a ver cómo la han interpretado y a ver cómo nos la explican. Los estudiantes que van a hablar ahora son Rita Manuela Martins Ferreira Alves y Mar Bizarra Pascual. Pasamos el vídeo, por favor. Buenos días a todas y a todos aquí virtualmente presentes. Permitidme buen día, alegría, porque buen día es todo el día. A los que hoy celebramos nuestra graduación. Queridas compañeras, las mayores felicidades por haber completado o casi completado la carrera. Quiero empezar por dejar unas palabras de agradecimiento, en primero a vosotras, por el privilegio de ser partícipe en vuestro día. Y en segundo, y aunque no menos importante, a nuestras compañeras, docentes, equipo directivo y administrativo, por la dedicación y las energías invertidas en esta ceremonia. Sin ellos no hubiera sido posible. En especial, Vero, Juan, Mar, Omaima y Magda. Mis gracias, nuestras gracias por hoy y siempre. Así que nos ha tocado a mí y a mi compañero Marc la responsabilidad de divagar un poco sobre los últimos 6, 8, 10, infinitos años de nuestras vidas en los que más tiempo seguramente hemos pasado en Lights Up que en cualquier otro espacio. No fuera Lights Up nuestra casa también. Perdonadme si mi discurso es más emotivo que elocuente, si es más nostálgico que institucional. No podría serlo de otra manera. Se agradece que sea grabada a priori. Si no, seguramente yo tendría más nervios que en una presentación de proyectos de tercero en una sala de actos. Este discurso podría tender hacia la crítica y el aprecio por la enseñanza, hacia el estado de la arquitectura, hacia nuestra responsabilidad y deber. Pero sinceramente creo que hay muchos otros estudiantes capaces de hacerlo mejor que yo. Yo me centraría en los valores, en la capacidad absorbente y transformadora, en aquello que creo que puede haber significado para nosotros la escuela, y lo haré consciente
de que de una manera u otra, alcanzar el día de hoy fue para todas nosotras un reto excepcional. Estoy convencida que somos una generación particular y que hemos asistido tanto a cambios estructurales cuanto unas tantas efemérides de carácter menos generalizado, pero todo eso fue parte de nuestro camino y nos ayudó indubitablemente a consolidar las personas que hoy somos y estamos aquí. Somos la generación del cambio de plan de estudios, la generación de las inquietudes provocadas por una inestabilidad latente. No hubiéramos pasado un grado habilitante a uno que vaya, lo aceptaremos como es. A las compañeras del plan 2010, sois la resistencia. Y a las del 2014, ánimos, nos queda un último esfuerzo por delante. Somos la generación que luchó por los talleres de temática libre. Y perdonadme, quiero recordar lo bonito que fue ver el hall de la escuela habitado, vivo, todo él lleno de y por nosotras. Al día de hoy, poco me importa la motivación de aquellos días, sino el hecho de recordar ese momento en el que la escuela fue capaz de asumirse como el escenario de una lucha colectiva. Y como ese, unos cuantos otros, de los que todas hemos aprendido. Somos la generación a la que han educado eficientemente sobre las normativas de seguridad y evacuación. Vaya, y ese mito de los sofás. No os preocupéis. Hemos conseguido guardar algunos. Y sentarse en el murito de la terraza es apenas para las más rebeldes. Somos la generación a la que por primera vez una clase práctica de construcción ha enseñado la rapidez con la que se puede construir un tabique o una puerta, casi cual acto de magia. Otro mito de la escuela, el tabique del anarco. Pero guardemos todo esto en la memoria, ahí donde guardamos también la memoria del Barbas. Barbas, Barbas. Somos la generación de esto y mucho más. Estudiantes implicadas y resilientes que han crecido, han aprendido a ser, analizar, sintetizar, valorar y juzgar. En esta pretensión casi inherente de transformar la realidad. Creo que igual que todo en la vida, estamos hechos de ilusión y esfuerzo. Y todo esto es lo que da sentido a la docencia, que nos ha guiado. Y a todas nuestras familias, amigas, compañeras y mascotas que nos han apoyado. Y cuántas veces les habremos dicho que no podríamos hacer algo porque ahí tengo entrega. Pero aquí estamos hoy. Mirad siempre a vuestro entorno, a quienes tenéis al lado, porque de eso se trata. Creo que arquitectura nos da una capacidad tremenda de utilizar nuestra percepción visual. Como nos cuenta Saramago, para quien el proceso de visión pasa por 3 tiempos consecuentes, pero de alguna manera autónomos, siempre me gusta recordar su epígrafe. Si puedes mirar, ve. Y si puedes ver, repara. De eso se trata, os decía. No apenas de reparar en la arquitectura, sea obra física o teórica, sea materia o fluctuación, sea perdurable o efímera, sino reparar en quiénes sois, en quiénes os acompañan. Se trata de aislarnos del mundo complejo que nos rodea y recuperar lo esencial. Preguntarnos qué hacemos y por qué lo hacemos. Y esto es nuestra responsabilidad. Y la respuesta siempre será algo inmaterial, porque las cosas más importantes no son cosas, son personas, conocimiento, sentimiento, sueños y valores. Ahora, nuestra responsabilidad es inmensa. Construiremos metafórica y literalmente el mundo en el que queremos vivir. Claro que la responsabilidad nos hará madurar, aproximando lo que pensamos ser y lo que realmente somos. Ahora, nos toca aprender a vivir, huérfanas de los muros de poder que se agarran. Vivir intensamente nuestros principios, nuestras convicciones, la arquitectura y la vida. Y sinceramente, saber que sois vosotras el futuro me da la confianza de que el futuro será mejor que el presente. A todas vosotras, gracias por escucharme. Gracias por ser compañeras de muchas noches sin dormir, por ser compañeras de sueños. Gracias por comprobar que tenemos tanto que aprender unas de las otras. A todas nuestras compañeras que nos han dejado a lo largo de los años y que seguramente hoy también nos acompañan en la memoria. Gracias por ser símbolo de valentía. A todas las docentes, gracias por vuestra dedicación y por compartir tanto con nosotras, porque lo que hacéis es también todo un reto excepcional.
Saber y querer enseñar es también construir mundo. A todo personal no docente, nuestras infinitas gracias. La escuela también es vuestra. Quiero terminar con un especial agradecimiento a un gran docente por todas aquellas veces que nos hemos sentado en primera fila para escucharlo y absorber todo de él. Gracias por eso. A todas vosotras y vosotros, seguid así de apasionadas. Creed siempre en nuestra labor. Felicidades. Disfrutad de los pequeños aires de libertad y creo que nos veremos próximo año. Felicidades. Buenas tardes, chicas, chicos, familiares, amigas, amigos, profesoras, profesores, por supuesto. Parece mentira, ¿no?, que al fin estemos aquí después de todo lo que nos ha llovido, y creo que por ello debemos estar súper orgullosas. No por el título, sino por las personas en las que nos hemos convertido, ¿no?, por el terrible o el desgastante proceso, ¿no?, de lo que es la carrera de arquitectura. Y bueno, de lo mucho que nos ha formado también mentalmente, ¿vale? No sé vosotros, pero estoy seguro que la gran mayoría casi podríamos escribir un libro de psicología después de todo lo que hemos vivido. Así que, bueno, nada, simplemente, antes que nada me gustaría agradecer, ¿no?, tener la oportunidad de poder decir la mía, así de una manera tan abierta y tan sencilla y transparente, ¿no? Y bueno, que creo que es una oportunidad de oro, no solo para remarcar aquello que realmente hemos vivido, que creo que ha sido súper intenso y han habido buenos y malos momentos, pero al menos los hemos pasado juntos y creo que es algo de lo que debemos estar súper contentos, nos llevamos una familia casi de aquí. Y también creo que es una buena oportunidad para hacer un poco de crítica a la docencia y dar un poco una visión más personal desde la posición de los estudiantes y las estudiantes. Sí. Me gustaría empezar con una frase que llevo siempre en la espalda, que es de un médico que se llama Oliver Wendell Holmes, que decía así, para llegar a buen puerto debemos navegar, a veces con el viento a favor, a veces con el viento en contra. Pero lo que no podemos hacer es echar el ancla o virar hasta que lleguemos a buen puerto. Es una frase que es que se puede extrapolar y se puede aplicar perfectamente a lo que es la carrera de arquitectura. Si algo somos personas ambiciosas porque luchamos por sacar las cosas adelante. Y no puede ser que después de 6 años trabajando y luchando por aquello que creemos que nos gusta, acabemos y lo primero que nos venga a la cabeza sea: no quiero hacer arquitectura, no quiero ser arquitecto. ¿Cómo puede ser que entrando en una carrera en la que ya venimos de comentarios malos, de que propios profesionales del ámbito nos dicen arquitectura, porque entras en arquitectura vas a ir al paro, o que te digan, uy, estás en primero, uy, déjalo, aún estás a tiempo, pásate a ingeniería? Comentarios como estos, que ya son bastante fuertes, pero nosotros aún así sabemos que hay muchísimo por descubrir en la arquitectura. Y que después de tantísimos años lleguemos al final y no queramos ejercer de ella, en una gran cantidad de casos, creo que es un tema que, bueno, hay que hablarlo. O sea, ¿cómo puede ser que ocurra tantas veces esta situación? Y yo creo que es por la falta de motivación y por la falta de transmitir pasión. O sea, evidentemente hay muchísimos conceptos que se han de dar y que se han de adquirir, pero hay muchas maneras de adquirirlos, ¿vale? Creo que, no quiero generalizar, hay muchísimos docentes que han sabido transmitir ganas, ¿no?, y motivar, y creo que es lo más importante ahora mismo, porque si no hay motivación no va a haber arquitectura. Y que, bueno, creo que se han de decir también las cosas que están bien. No puede ser que estemos noches sin dormir y luchando por sacar un proyecto y presentarlo, ¿no?, y ver la cara de decir, ostras, qué proyecto, ¿no?, de querer transmitir estas sensaciones que nosotros sí vivimos, y que luego solo pueda recibir comentarios negativos de esto está mal, esto está mal, esto está mal. Hay que decir las cosas que están bien también, porque si decimos las cosas que están bien, a nosotros nos dan herramientas para querer seguir hacia adelante. Y a lo largo de la carrera hay pocos y pocas docentes en los que realmente veas que hay también un trabajo de hacer buena docencia. Para ser buen docente, evidentemente, hay que ser buen arquitecto, pero no por ser arquitecto quiere decir que seas buen docente. Entonces, creo que es algo ultra lógico y evidente
pero que muchas veces también no se tiene en cuenta. Y es que tiene que haber un trabajo a nivel personal de saber empatizar, de saber promover, motivar, de sacar el carácter crítico, la garra, ¿no?, de los proyectos de una manera amable. Aprender con la frustración seguro que la aprenderemos a llevar. Y el mundo de la arquitectura seguro que en el mundo real, ¿no?, en el ámbito profesional, será muchísimo más duro. Es por ello que si algo se debería potenciar en la universidad es la pasión y la motivación por querer seguir haciendo estas cosas. Porque, aunque nos digan que está muy mal la arquitectura es muy grande, es muy amplio. Hay muchísimos caminos por los que apostar y en los que creo que realmente también hay muchas cosas a descubrir. Entonces, la principal crítica es esta: decir las cosas que están bien, saber motivar y no, por ser arquitecto, pensar que ya eres buen docente, porque no es así. O al menos desde nuestro punto de vista no lo vemos así. No me malinterpretéis, hay muchísimas buenas profesoras y profesores, ya sean como Irma Rivas, Karma Rivas, Ariadna Peric, Cristina Pardal, por supuesto, profesores como Nacho López, Jorge Perea. O sea, hay muchísimos. Nuestro queridísimo Fernando Álvarez, que nos dejó hace poquito. A todos vosotros y vosotras, gracias. Porque si no fuera por vosotras, probablemente muchas de nosotras no querríamos seguir apostando por la arquitectura. Y yo creo que es el punto clave. Hay que transmitir pasión, hay que seguir disfrutando de la arquitectura y hay que seguir tirando hacia adelante, ¿no?, como decía Oliver Wendell Holmes, pero no desde una manera del desgaste, decir quiero bajarme en puerto y quiero dejarlo, sino con las ganas de querer llegar a puerto, recargar en un par de días y decir a por una nueva aventura. Y simplemente eso. A todas nosotras, felicidades y gracias por este precioso camino que hemos hecho juntas. Espero que podamos ir compartiendo muchísimos momentos y simplemente garrote y a comerse el mundo, que lo que nos viene son curvas, pero estoy segura que las disfrutaremos y dentro de unos años nos reiremos muchísimo de todo lo que hemos vivido y podemos estar súper orgullosas de las personas en las que nos hemos convertido. Gracias, Marc. Recogemos tu testigo y comparto completamente lo que has dicho, que esta profesión, igual que muchas, sin pasión no es nada. O sea, que hace falta pasión y hace falta entusiasmo para abordarla y es una profesión preciosa. Entonces me preocupa lo que has dicho de que hay gente que no la quiera seguir ejerciendo. Si quieres, retomo tus palabras y hablamos cuando quieras o cuando podamos, porque esto no puede ser, es todo lo contrario. Yo creo que en la escuela está llena de docentes que transmiten esta pasión y que nos esforzamos muchísimo porque veáis la arquitectura y todo el mundo, bueno, todo lo que el mundo de la arquitectura te da a cambio, o sea, las satisfacciones que te da ejercerla como se tiene que ejercer. Luego, Rita, muchas gracias. Creo que has tocado la fibra de todos tus compañeros por el chat que he visto. Ha sido un discurso precioso. Muchas gracias a los dos. Creo que habéis representado muy bien a todo el elenco de graduados que están hoy en la sala. Ahora, una vez que ya ha habido estas intervenciones que se han elegido de forma como democrática, vamos a pasar a las más institucionales y vamos a, en primer lugar, vamos a escuchar unas palabras de Stanislau Roca Blanch, que a pesar de ser uno de los profesores también más reconocidos y queridos de la escuela, en esta ocasión no comparece como profesor, sino comparece representando a la UPC, ya que en estos momentos otorga tiene el cargo de vicerrector de Infraestructuras y Arquitectura, y nos va a dirigir unas palabras que también quiero apuntar que quizás son las últimas también que hace en el ejercicio de su trayectoria académica, puesto que se jubila el 31 de agosto. Entonces, me gustaría que también todos los que estamos aquí presentes le pudiéramos dar nuestras gracias por todo lo que ha aportado a la ETSAP en los años que ha estado con nosotros como docente. También decir que no es un adiós, porque va a ser un profesor emérito y va a continuar haciendo otro tipo de labores, pero yo creo que sería bonito hoy que recibiera el apoyo de todos los que estamos en esta sala.
y que se vaya de la ETSAP con este bonito recuerdo. Estanislao, te paso la palabra. Moltíssimes gràcies, Helena. Molt bona tarda a tothom. Ras i curt, ho faré ras i curt perquè l'acte és llarg i després, en tot cas, ja tindrem ocasió de celebrar-ho, de parlar-ho. Però, evidentment, com ho has dit, per mi és especialment emotiu aquest acte perquè segur que és el darrer que faig com a vicerector i que sigui a la meva escola, imagina't, què més millor, no? He anat a molts actes de celebració, de cerimònies finals de graduació i tal, però, clar, a l'escola és molt especial. Que, a més, coincideixi amb el meu pas d'una posició a una altra, diguéssim, tornar potser a la recerca que faré, doncs per mi és molt emotiu i que em fa aquesta especial il·lusió i agraeixo de tot cor que se m'hi hagi convidat especialment, perquè sé que vosaltres ho heu demanat així. Bé, avui és un gran dia per la comunitat universitària. És un goig que una altra promoció formada a l'ETSAP pugui fer el pas endavant cap al món professional, o sap, altres mons. És un orgull també per la UPC poder gaudir d'uns estudis d'arquitectura que any rere any estem liderant a l'estat espanyol i que aquest any han avançat ni més ni menys que 8 posicions en el rànquing mundial QS de Shanghai. I això no ens ha d'estranyar perquè hem avançat en docència, hem avançat en recerca i en visualització, entre cometes. I per això vull felicitar especialment el director de l'escola, Félix Solaguren Beascoa, i el seu magnífic equip de direcció que ha treballat de valent perquè així sigui. També vull felicitar, evidentment, a tots els professors i professores magnífics, com ja se n'ha parlat aquí, que en definitiva és un agraïment plural al PAS i a l'estudiantat, i als caps i a les caps de departament que fan molt bona feina. Ara bé, la felicitació especial és pels que avui es graduen, naturalment. És per ells la festa, són els protagonistes i aprofito per dir-los que estan marcats o prenyats per aquest ADN ETSAP, que això els qualifica especialment al món acadèmic i també és una molt bona carta de presentació al món professional pel que he dit. Però també els vull comentar que avui comença la seva veritable carrera, la que cadascú seguirà en una o altra direcció per ser competitius, perquè no hem d'oblidar que el més important és ser els millors en alguna cosa. Això ens ho recordava Josep Lluís Sert amb uns quants, en aquell moment, joves arquitectes, i avui segurament que algú està escoltant, estàvem escoltant les paraules de Josep Lluís Sert, que era a finals dels anys 70, que ens deia que s'ha de treballar en equip i ens hem d'especialitzar. Hem de ser els millors en alguna cosa, perquè potencialment, fins i tot, els nostres companys arquitectes podran ser clients nostres. A mi m'ha passat. Jo he treballat perquè potser, per bé que tinc aquesta vessant també de projectista, però m'han etiquetat més d'urbanista i he anat amb equips pluridisciplinars competitius i això és important. És important saber molt d'una cosa, per bé que, evidentment, no hem d'oblidar la globalitat i tot el que és aquesta passió de l'arquitectura, que també ens n'ha parlat el Pedro Azara i l'Alvareda abans. També suposo que ja us han parlat de la importància de l'alumni, o bé després suposo que l'Anna Bassat, m'ha representat, us en parlarà, o de la formació continuada, en la mateixa UPC, a la Fundació Politècnica de Catalunya, i podreu trobar un complement important. És a dir, el director us ha parlat i potser ens tornarem a veure en el doctorat, en la recerca i, per què no, com a becaris i possibles professors. I en aquest sentit també vull encoratjar aquest
grup de llicenciats que es vulguin dedicar a la docència, passant naturalment prèviament per la recerca o bé per la professió, depèn del tipus de professor que al final escolleixin. Finalment, vull fer extensiu, per què no, la satisfacció del propi rector i del seu equip de direcció en aquesta entranyable acte. Bé, felicitats i moltíssimes felicitats i molta sort a tots i a totes i molt bon estiu a tots. Muchísimas gracias por haberme convidado. Muchas gracias, Stanis. Bueno, después de tus emotivas palabras, ahora pasamos a presentar a la profesora que hemos elegido también desde la dirección de la ETSAP, atendiendo a su compromiso, pero también por tratarse de una profesora que coincidió con muchos de vosotros en vuestro primer año de carrera. Ello os ayudará a recordar aquellos momentos, cómo erais entonces, y os hará comprender mejor cómo el paso por la ETSAP os ha construido hasta el momento de hoy. Doy la palabra, pues, a Carme Ribas Xey. Avui és un dia de celebració per tots els presents, encara que les circumstàncies són estranyes i excepcionals. Heu viscut un període formatiu a l'Escola d'Arquitectura molt singular, tots ho són, però m'atreviria a dir que el vostre ho ha estat d'una manera molt significativa. Vau començar els estudis quan tot just es parlava de sortir de la gran crisi financera i immobiliària, que semblava que faria replantejar tantes i tantes coses. I ara us graduareu enmig de la crisi sanitària més important dels últims 100 anys i que, esperem que aquesta vegada sí, ens ha d'obligar a replantejar les bases de la nostra societat. L'arquitectura ha passat de ser una professió que fins fa pocs anys tenia molt clar el seu paper a moure's en un terreny molt més indefinit, que fàcilment produeix dubtes i un cert vertigen. Aquí, però, vosaltres jugueu amb avantatge perquè heu nascut dubtant dels dogmes i de les idees preconcebudes. De fet, la incertesa us ha acompanyat sempre i esteu entrenats. Però, per altra banda, teniu per davant un camí apassionant i ple d'oportunitats si les sabeu aprofitar. Crec que mai els arquitectes han viscut un moment en el que és tan necessari replantejar la professió i està a les vostres mans fer-ho. I teniu les eines. Moltes vegades dubtem del que hem après a la carrera, però creieu-me que heu tingut sort de cursar els estudis en una escola que, tot i les retallades i els canvis que s'hi han anat fent, encara manté un concepte de formació transversal i, en el fons, poc especialista. A molts països els ensenyaments d'arquitectura es decanten o bé cap a una formació humanista, que ve de les escoles de Belles Arts, o cap a una formació molt tecnològica. A l'ETSAP es combinen les dues perspectives. Aquest és un dels grans valors de la vostra formació i ho heu d'aprofitar. Pocs arquitectes s'han format tant en el camp de l'estètica i de la història del pensament com en el càlcul d'estructures, la construcció i la gestió del clima. Cada vegada més cal treballar amb equips pluridisciplinars i l'arquitecte ha de saber compartir llenguatges d'origen molt diferent. Per tant, l'especialització no és un valor en si mateix. La vida professional ja intentarà especialitzar-vos, però aquesta formació generalista que heu tingut amb el projecte com a eina de comprovació i de discussió sobre la realitat que ens envolta és un patrimoni molt potent que us ha d'ajudar a situar-vos en el món actual. I quan poso l'accent en el projecte no m'estic referint a que projectar per construir sigui l'únic futur. Tot el contrari, el projecte és també una manera de pensar i de posar a prova la realitat per construir coneixement. Davant l'emergència climàtica i energètica que tenim a sobre, el paper de l'arquitecte és fonamental. Per tant, la rehabilitació de la ciutat heretada, la renaturalització dels nostres entorns i l'optimització dels recursos són i seran temes clau. Sempre, esclar, sense oblidar la vida, la convivència, el confort, en definitiva la gent que ha de donar sentit al nostre treball. Esperem molt de vosaltres, ho teniu a les vostres mans. Molts ànims i felicitats. Bueno, después de estas estupendas intervenciones, ahora vamos a dar paso a lo que verdaderamente aquí hoy nos convoca, que es el acto de graduación. Entonces vamos a ir nombrando cada uno de vosotros en el orden que habéis cursado, bueno, los diferentes planes de estudio que, como ha dicho Rita, ha sido una generación
que ha convivido con tres planes de estudio en paralelo, ahora solamente quedan 2. Empezaremos por el plan 2010, seguiremos con el plan 2014 y acabaremos con aquellos alumnos que se han graduado y también obtienen hoy el título de máster universitario en arquitectura. Damos pues paso a la graduación. Grau en Arquitectura, Pla 2010. Verònica Cardona Balbure. Judit Duaigües Herrero. Ramon Espelt Huerta. Sílvia Estruc Guerrero. Laura Fiol Bright. Laia García Dávila. Elisabet González Pérez. Daniel Guzmán Fuentes. Berta Jové Bataller. Álvaro López Gadea. Alberto Maestro Morato. Anna Manuel Morales. Ashot Matinian. Evelyn Paola Montes Negrete. Mireia Parera Saborit. Alejandro Pascual Peaguda. Isabel Quirós Villegas. Miquel Ramon Ribas. Elena Rodríguez Bonache. Albert Samperi Luna. Jaume Xicola Pachón. Grau en Estudis d'Arquitectura, Pla 2014. Elisa Aguado Pérez. Tàlia Andrés Bauzá. Kerman Arranz Aurre. Mireia Arranz Santaolalla. Alba Baroja Fernández. Brisel Briceño Zapata. Blanca Briz Ferran. Aina Brunet Pascual. Javier Bugeda Guasc. Sara Camargo González. María del Mar Casado Pérez. Marc Estarlenes Rabassa. Diego Alberto Castillo Diner. Claudi Codina Porta. Ivan Costa Ramon. Judit Costa Sorinyac. Alexandra Crispín García. Jonathan Demski Pastor. Laura Díaz Sánchez. Andrés Echarri Alonso. Omaima Elaakel El Cualcadi. Ariadna Ferrer Borràs. Helena Gallego Sanz. Oriol Graells i Riera. Alba Guerrero Maravert. Alba Gutiérrez Carmona. Ana Lucía Guzmán Domínguez. Elisabet Huguet Gálvez. Daniel Antonio Hurtado Lazcano. Justas Llancunes. Javier de Juan Ortega. Alba Llevadot Massanes. Lídia López Criado. Gerard López García. Kevin López Regueira. Raquel Marcos Pujol. Èlia Martínez Prats. Rita Manuela Martins Ferreira Alves. Aleix Majoan Colomer. Luis Mejías Cabeza. Pol Monjo Roca. Aitor Moral González. Sergio Morales Muñoz. Joan Martí Morro Capllong. Sara Olaiz Guillén. Luisa Oncina Micó. Eira Pasquali Ferrusola. Mònica Pérez Coma. Roberto Pérez Rodríguez. Carla Pintado Lechado. Adriana Pla López. Rubén Antonio Polo Martín. Aina Puja Mangual. Enric Pulido Navarro. Adrián Ramos Olivares. Germán Rivera Marín. Oriol Riera Gual. Cristina Rodríguez Barbancho. Paula Romero Checa. Júlia Ros Bufarull. Adrià Rossell Sáenz de Villaverde.
Vicente Manuel Ruiz Sotelo, Júlia Sáez Calabuig, María Sánchez Domínguez, Miguel Ángel Segarra Palazuelo, Raquel Segarra Ventura, Marta Sesto Castilla, Jessica Luján Silvero Valdomar, Marta Torrente Casas, Juan Diego Torres Fuentes, Arnau Valero Carrasco, Albert Valls Guardeño, Griselda Valverde Conill, Carolina Vázquez Martínez, Ricard Bardalet Arroyo, Sofia Maria Vila Clavell, Marta Vilaseca Piera, Marc Vizcarra Pascual, Saad Zaharur, màster universitari en arquitectura, Andrea Contreras Carmona, Asier Cuesta García, Ariadna Figueres Panicello, Helena López Plana, Pau Macià Anguera, Adedolapo Areluba Majacodumni, Núria Moll Morlà, Marta Monllaó Rius, Paula Moyano Ramon, Robert Rubio Portolés, Marc Socias Morell. Bueno, pues muchísimas felicidades. Ahora sí que estáis graduados y yo ahora aplaudo, luego aplaudiremos todos. Y ahora os invito porque a sumaros vamos a proyectar ahora un himno, que es el himno que ensalza este tipo de actos académicos, el Gaudeamus Ignitur, armonizado por Joan Casulleras, interpretado por la Coral de Arquitectura y la Orquesta de la UPC y dirigido por Lluís Carné. Damos paso al Gaudeamus y si lo conocéis podéis cantar desde vuestras casas. Quiero felicitar en este momento a la Coral de Arquitectura y a la Orquesta UPC por este trabajo que ha dado un broche inigualable a esta graduación. Entonces, ahora ya una vez graduados, vamos a dar la palabra a esas instituciones que os van a recibir ahora
como son el colegio y como es Alumni UPC. En primer lugar, quiero pasar la palabra a Ana Bassat, que como presidenta de Alumni ETSAP va a trabajar con nosotros para que este acto de despedida no sea un adiós, sino un hasta luego. Eso espero. Como ha dicho Stanis, el camino es largo y muchos de nosotros, de vosotros, volveremos a coincidir por la ETSAP. Doy la palabra a Ana. Hola, soc l'Anna Bassat, arquitecta i sòcia fundadora de B720, junt amb el Fermín Vázquez. Però avui no estic aquí com a arquitecta, sinó com a representant del Club ETSAP Alumni, associació d'antics alumnes de l'ETSAP que va néixer amb el suport d'UPC Alumni. Quan jo vaig començar la carrera, la nostra escola, l'ETSAP, ja feia 14 anys que pertanyia a l'UPC. De fet, l'any que ve, el 2021, la Universitat Politècnica de Catalunya celebrarà els seus 50 anys de vida. Jo en aquell moment, quan començava la carrera, no era gaire conscient del paper que tenia l'UPC en els meus estudis, més enllà de la carpeta amb el logo d'UPC que ens van regalar el dia de la matrícula. Probablement és perquè és una universitat molt estesa en el territori, amb 9 campus a 6 ciutats catalanes, fa que ens costi visualitzar-la com una unitat. I per aquesta raó també, quasi per aquesta omnipresència que té a tot Catalunya, la UPC té una potència que sovint és desconeguda pels estudiants i pels que ja no som estudiants. Jo mateix amb els anys vaig entendre la importància de pertànyer a la UPC i l'interès de ser membre d'UPC Alumni i sobretot d'ETSAP Alumni, el club d'antics alumnes de la nostra escola. En el món en què vivim, on cada cop més els projectes es desenvolupen per equips multidisciplinaris, és imprescindible estar ben connectat. Estar ben connectat amb el nostre entorn, amb altres professions, i són sovint professions vinculades a la Universitat Politècnica. Des d'UPC Alumni i el seu club ETSAP Alumni es fomenta un entorn de col·laboració, d'intercanvi d'experiències i de coneixement entre les diferents promocions d'arquitectes, però també d'altres professions. El club pot facilitar la inserció laboral, entre d'altres a través de la seva borsa de treball, lluitant contra la precarietat laboral, que és un dels problemes greus que té la nostra professió, sobretot en els primers anys. També pot afavorir la formació contínua i més endavant pot ajudar a la reorientació o al reciclatge professional. Jo us animo a que us feu membres d'ETSAP Alumni, que us doneu d'alta a UPC Alumni i que entreu al club dels exalumnis de l'ETSAP. Moltes felicitats a tots els graduats. Us desitjo molts èxits amb una vida professional i personal molt plena. Felicitats. Bueno, muchas gracias, Ana. Y ahora ya como último turno de intervenciones, os van a dirigir las palabras 2 arquitectos de una generación muy cercana a vosotros. Una es Duna Bellmunt, que va a hablar en representación del COAC, y después de ella hablará, bueno, están juntos, pero el segundo turno de palabras lo tiene Jaume Pla-Liñán en representación de la JAC. Bon dia, soc la Duna Bellmunt, la vocal jove de la Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. En primer lloc, us volia dir enhorabona a tots. Sabem que és un dia molt especial per vosaltres i volíem agrair a l'ETSAP perquè ens hagi convidat a estar al vostre costat un dia tan especial. Des del col·legi m'agradaria llegir unes paraules perquè no se m'oblidi res. Com probablement alguns de vosaltres ja sabeu, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que actualment aplega a quasi 11.000 arquitectes col·legiats, és la institució que us acompanyarà al llarg de la vostra carrera professional. La missió del col·legi és defensar el valor social de l'arquitectura i l'urbanisme envers la societat i defensar la professió de l'arquitecte, acompanyar l'arquitecte en tota la seva carrera professional i ajudar-lo en totes les seves vessants: formació continuada, assessorament tècnic, professional, laboral, etc. A banda, tenim un llegat cultural importantíssim, gràcies als anys de generositat dels arquitectes que han format part del col·legiat. I avui conforma el nostre arxiu històric que ha estat reconegut amb el Premi Nacional de Cultura 2019. Però per nosaltres, el més important del col·legi són les persones. No tan sols arquitectes col·legiats i col·legiades, sinó també tots aquells que en un futur exercireu la professió. Penseu que el mercat cada vegada exigeix més reptes, més diversificació. L'exercici de l'arquitectura cada vegada s'allunya més de l'exercici tradicional i s'apropa més a les altres necessitats de la societat. Ara mateix, amb tot el que està passant, la societat està sent conscient que l'habitatge, les ciutats han de tenir uns mínims de confortabilitat per fer més fàcil la vida de les persones
I d'altra banda, tenim reptes generals de desenvolupament sostenible on els arquitectes hi tenim molt a dir i molt a aportar a la societat per assolir-los. Per tot això, avui ja formeu part del nostre col·lectiu i hem creat una manera de vincular-vos que és el COAC Jove, ara mateix gratuït, que us permetrà, a banda d'una sèrie d'avantatges i descomptes d'algun dels serveis col·legials com la biblioteca, formació, activitats culturals o accés a alguna de les nostres agrupacions, com per exemple la JAC, l'agrupació de joves arquitectes, que en Jaume Pla, el meu company, que és el president, us explicarà d'aquí un rato. Per poder accedir a actes i esdeveniments que també són d'interès per a vosaltres. Per exemple, estem preparant una jornada a l'octubre, molt enfocada al col·lectiu més jove, sobre l'inici de la professió, on us explicarem conceptes més importants que heu de tenir en compte quan us incorporeu al món professional, tant des del punt de vista laboral, fiscal o de responsabilitat civil o deontològica. Per no allargar-me més, finalitzo animant-vos a que formeu part de la nostra gran família, a que ens ajudeu a evolucionar amb vosaltres i oferir-vos allò que necessiteu en la vostra vida professional. Fer-ho és facilíssim. Només heu d'accedir via web a l'apartat col·legi, al menú COAC Jove i a sobre, o si no, a un cercador poseu COAC Jove i una vegada us doneu d'altra, nosaltres ja ens posarem en contacte amb vosaltres. També dir-vos que a partir del setembre tindreu un nou aplicatiu pel mòbil on a un clic estareu ja a tots aquests serveis i descomptes per accés a tots els COAC Jove. Així que ara mateix només em queda dir-vos que molts ànims i molta sort. Us passo al meu company. Bé, molt bones a tots i totes, benvinguts, benvingudes. La JAC, l'Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, fa més de 23 anys que col·labora i està dintre del Col·legi d'Arquitectes. La JAC és una agrupació gestionada per una junta de govern, tot amb voluntàries i agrupats i agrupades en assemblea. Totes les assemblees són públiques i estan obertes a tothom. La feina que fa la JAC es pot agrupar en 4 grans blocs. El primer d'ells és l'àmbit cultural, per donar promoció del col·lectiu de joves arquitectes. Per això es generen uns premis a JAC, que són els Premis d'Arquitectura Jove, un dels premis més importants de tot el país. Just ara hem acabat l'edició d'aquest 2020, que també us convidarem a que pugueu vindre a l'entrega de premis que està prevista pel pròxim octubre, si el Covid ens deixa, evidentment. Després dels premis es genera una exposició itinerant per donar difusió a tots aquests joves arquitectes, una exposició que és itinerant per tota Catalunya. Després també es genera una publicació, un llibre, per tindre totes aquestes publicacions del potencial dels joves arquitectes i després conferències per donar difusió dels arquitectes joves. El segon dels àmbits és la representació. Són tasques menys visibles, però no menys importants, on estem presents a jurats de concursos, reunions amb el COAC i en diferents entitats perquè valorin els joves arquitectes en tots els estaments. La tercera d'elles és la millora del col·lectiu. Estem treballant per facilitar l'accés a la contractació pública i a concursos pels joves arquitectes i la millora de les condicions laborals per tots els joves arquitectes. Fem campanyes de conscienciació i informació de tot el relacionat amb les condicions laborals que pertoquen. I el quart dels àmbits és la gestió, ajuda i suport. Aquest àmbit és per tots els joves arquitectes, per si teniu qualsevol dubte, necessiteu qualsevol consell o qualsevol guia, estem oberts a tots. Ens podeu seguir per totes les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, pel mail, sobretot Instagram, agrupació.jac, ens podeu seguir i fem molta més feina que podreu trobar també a les nostres xarxes socials. El més important, agrupeu-vos, és totalment gratuït el primer any, després té una simbòlica aportació, però encara més important, seguiu-nos a les xarxes socials, perquè només podrem avançar i fer coses si estem tots junts i si fem pinya per la nostra professió i per el nostre col·lectiu. Així que seguiu-nos, agrupació.jac. Només ens queda dir que moltíssimes felicitats, avui és el vostre gran dia. Estem ara mateix al col·legi, a la 8ª planta, és
la vostra segona casa, o esperem que sigui la vostra segona casa ara que ja heu acabat. Estan les portes obertes per tots vosaltres, tant les del col·legi, les de les agrupacions, totes les agrupacions que les podeu trobar a la pàgina web. I bon estiu, cuideu-vos molt i esperem que ens puguem veure molt aviat. Felicitats. Felicitats. Bon estiu. Bueno, entonces ya hemos llegado a la parte final del acto, donde ahora vais a ser vosotros los que vais a salir en la pantalla. Entonces, estos últimos días hemos tenido una sorpresa con el Meet, que en vez de salir la parrilla con todos los asistentes, ahora sale por configuración solamente una parrilla de 16 cuadraditos. Entonces vamos a hacer una cosa, para que no salgan los últimos que hemos hablado, que entonces saldría yo, os pido que abráis vuestros micrófonos, ahora sí, a todos, y hagamos un gran aplauso, y entonces el Meet elegirá aleatoriamente aquellas pantallas. ¿Sí? Entonces, a ver, sigamos. Tenemos que empezar a aplaudir. Perdonad. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces, vale, ahora para finalizar este acto, pedimos ya que nos agradecemos mucho toda la colaboración y que hayamos superado estos pequeños inconvenientes de no haber estado juntos en un espacio. Y para finalizar esta inolvidable velada, paso la palabra al jefe de estudios, Daniel García Escudero, que hablará en nombre de la comunidad de la EXA. Perdonar, ahora podéis apagar los micrófonos, por favor, y damos la palabra a Dani. ¿Los podéis apagar? Gracias. Entonces vamos a dar la palabra al jefe de estudios ya para que cierre el acto, que hablará en nombre de toda la comunidad de la ETSAP, y también aprovecho ya estos momentos para dar las gracias a todas estas personas que han colaborado con nosotros para que esto haya sido posible, y son las personas Lluís Carné, José Antonio Díaz Agüera, Daniel Marsávila y Marta Sogas. Muchas gracias a todos ellos que me han ayudado muchísimo en que esto sea posible. Y ahora, Dani, tú cierras el acto. Molt bé, moltes gràcies, Helena. És un plaer tancar l'acte. Afegeixo a l'agraïment, m'ha encantat, jo crec que el moment més plaer de l'acte ha estat l'aplaudiment. O sigui, no sé si són bons arquitectes, però sabem aplaudir molt bé. Enhorabona. Jo crec que hem d'estar molt contents. Jo recordo, i no fa tants anys, acabar la carrera amb aquella sensació d'acabar de defensar el PFC i sortir d'una sala d'on el tribunal no em va donar ni la mà. O sigui, de dir, home, després d'estar aquí 6 o 7 anys o més,
això s'acaba d'una manera un pèl trista, fins i tot, no? I, per tant, jo crec que quan la direcció de l'escola vam decidir ja fa un parell d'anys que havíem de celebrar tant l'inici de la carrera com el final, jo crec que és una cosa de justícia, no? De justícia perquè ara fa 10 mesos celebràvem l'inici, teníem l'acte de benvinguda als nous estudiants, on també va participar la delegació d'estudiants, el Col·legi d'Arquitectes i tots els col·lectius de l'escola. Jo crec que ho hem fet dos anys seguits i és un acte important on donem la benvinguda a totes aquelles persones que inicien la carrera i crec que és de justícia celebrar també aquest acte de graduació, no? Celebrar al final d'una etapa tan important a les nostres vides. Tenia aquí apuntat algunes frases, no? Com benvinguts a la vida, podreu dormir, ben trobats. Haig de dir que ara fa quasi 20 anys que vaig acabar la carrera i l'haig de dir a l'Albert Albareda que encara ara em desperto pensant que he suspès alguna assignatura d'estructures. O sigui, no és broma. O sigui, de sobte em desperto i penso que tinc alguna cosa pendent. L'empremta de la carrera no desapareix mai. I segurament aquesta petjada inicial, com bé han dit els estudiants, està a prop de la frustració en alguns moments, una carrera dura, una carrera on un està molt exposat. No és el mateix fer un examen que exposar un projecte, un espai que un ha creat, al qual li ha dedicat molts esforços i, efectivament, un se sent frustrat, no? Quan veu que tota aquella feina a vegades no és valorada suficientment. Però jo crec que això, passat un cert temps, un veu segurament amb un somriure aquest pas per l'escola, on jo també us animaria a exercir d'arquitectes des d'altres disciplines. Jo crec que també una cosa que hem après i que estem aprenent amb la situació que tenim ara mateix és que la mirada de l'arquitecte és una mirada absolutament transversal, no? I que no necessàriament hem de fixar-nos en aquell model de l'arquitecte clàssic, no? Que té un despatx propi, que exerceix la professió des de la disciplina i que, per tant, jo crec que és una generació no només molt preparada, sinó que és capaç de desenvolupar l'arquitectura des d'altres disciplines. I jo crec que això és bo pel món de l'arquitectura i és bo per la societat, que tinguem gent formada des del camp de l'arquitectura que puguin aportar la seva mirada a altres professions. També m'agradaria animar tota aquella gent que tingui una vocació docent a que torni a l'escola, que continuï formant-se, a que intenti formar part de la plantilla del professorat de l'escola. Necessitem, i és una cosa urgent, noves mirades, gent jove, necessitem vocació docent. Estic d'acord amb els estudiants. Sense passió no hi ha aprenentatge. Jo crec que sense passió no es pot fer res a la vida. Necessitem gent jove amb ganes de transmetre passió per l'arquitectura. També estic d'acord que l'arquitectura no s'ensenya, l'arquitectura s'aprèn i s'aprèn constantment. No deixeu d'aprendre l'arquitectura. A partir d'ara segurament l'aprendreu d'una manera més conscient. I, per tant, a mi m'agradaria acabar aquest acte agraint a la delegació d'estudiants, agraint a l'Helena l'enorme esforç que ha suposat aquesta organització, un esforç brutal, ben merescut. Els protagonistes de l'acte heu estat els estudiants de la XAP, aquesta generació 2020. Això estarà marcat, és el primer acte de graduació amb aquest format i jo crec que això és important. I, per tant, tots recordarem aquest dia. I, finalment, simplement dir-vos que aprofiteu l'estiu, que agafeu una mica de distància, que cal separar-se a vegades una mica de l'escola i del món de l'arquitectura per retrobar aquesta passió que dèiem i, sense més, felicitar-vos y tornar a agrair el fet de poder tancar aquest acte. Moltes gràcies. Muchas gracias, Dani. Un broche perfecto. Vamos a poner ahora una pantalla que simplemente es la despedida y también los créditos de todo lo que hemos puesto en este acto, las personas que han colaborado, las músicas, para que también sea un recuerdo y que quizá enviaremos como recuerdo a todos vosotros por email. Muchas gracias a todos y ahora yo creo que solamente nos queda salir a la calle y brindar de verdad. Entonces espero que sea esta noche una noche de celebración, que os reencontréis y podéis brindar todos juntos. Y mucha suerte. Y que nos tenéis aquí para lo que necesitéis. Gracias.